Tres hombres sentados en habitaciones diferentes en estados diferentes de México recibieron la misma noticia casi al mismo tiempo. El Mencho está muerto. Y los tres tuvieron exactamente el mismo pensamiento en ese momento. Ahora es mi oportunidad. No lloraron. No sintieron pérdida. Sintieron ambición. Porque durante años habían estado esperando este momento, preparándose para él, construyendo sus propias redes de lealtad dentro del cártel Jalisco Nueva Generación, acumulando armas y dinero, estableciendo alianzas secretas con células en diferentes regiones, todo mientras mantenían apariencia de lealtad absoluta al jefe, que ahora yacía muerto en helicóptero militar con balas en el pecho. Y ahora que el único hombre que los mantenía unidos bajo estructura de mando unificada había desaparecido, a nada impedía que cada uno de estos tres lugartenientes ambiciosos intentara tomar control completo de organización criminal más poderosa de México, lo cual significa solo una cosa: guerra. Guerra brutal entre facciones del CJNG, que durante 15 años operaron como organización unificada bajo liderazgo de El Mencho, pero que ahora se fragmentarán en múltiples grupos competidores, matándose entre sí por control de plazas que valen literalmente miles de millones de dólares anualmente. Esta no es especulación, es patrón que se ha repetido cada vez que gran capo mexicano cae. Fragmentación, guerra interna, violencia masiva que mata no solo a criminales, sino a miles de civiles inocentes atrapados en fuego cruzado. Y si piensas que México ya es violento ahora, espera a ver qué pasa durante próximos 6 meses, conforme CJNG se desintegra en guerra civil, interna que convertirá a Jalisco, Michoacán, Guanajuato y otros estados donde cártel opera en zonas de guerra abiertas. Esta es la predicción de qué pasará ahora con el CJNG sin el Mencho, de quiénes son los hombres compitiendo por tomar su lugar, de por qué fragmentación es inevitable, y de cómo esto afectará a México de maneras que harán que violencia actual parezca insignificante en comparación con lo que viene. Para entender qué pasará con CJNG sin el Mencho, necesitamos primero entender estructura de poder que existía mientras él vivía, porque esa estructura era fundamentalmente personalista, centrada alrededor de su liderazgo individual, en lugar de ser institucionalizada con líneas claras de sucesión como organización corporativa legítima tendría. El Mencho construyó el CJNG desde cero, comenzando en 2009 como grupo pequeño que se llamaba Los Matazetas, y expandiéndolo durante 15 años, hasta convertirlo en organización operando en prácticamente todos estados de México y en docenas de países internacionalmente. Durante toda esa expansión, él mantuvo control personal directo sobre decisiones estratégicas más importantes. ¿Qué territorios atacar? ¿Con qué cárteles aliarse o pelear? ¿Cómo distribuir ganancias entre diferentes células? ¿Y qué nivel de violencia emplear en diferentes situaciones? Este control centralizado funcionaba porque el Mencho tenía combinación única de cualidades que lo hacían efectivo como líder. Era brutalmente violento cuando necesario, demostrando disposición de matar a cualquiera que lo desafiara, incluyendo miembros de su propia organización. Era inteligente estratégicamente, entendiendo cómo expandir territorialmente sin sobreextenderse. Y tenía carisma personal, que generaba lealtad genuina de al menos algunos de sus subordinados más cercanos, que lo respetaban no solo por miedo, sino también por admiración de haber construido imperio criminal tan poderoso desde orígenes tan humildes. Pero esas cualidades personales murieron con él, y no pueden ser transferidas automáticamente a sucesor, porque carisma y respeto ganado durante décadas no son heredables. Esto significa que cualquier persona o grupo de personas que intente tomar liderazgo del CJNG después de su muerte, enfrentará desafío masivo de legitimidad, donde múltiples facciones dentro de organización cuestionarán por qué deberían obedecer órdenes de nuevo líder cuando ese líder no tiene historial probado de éxito comparable al de El Mencho. Este vacío de legitimidad es exactamente lo que crea condiciones para fragmentación y guerra interna, porque sin autoridad central indiscutible que todos reconozcan,
Líderes regionales que controlan células en diferentes estados comenzarán a actuar independientemente, priorizando sus propios intereses sobre intereses de organización como un todo. Los candidatos más probables para intentar tomar control del CJNG después de muerte del Mencho se dividen en varias categorías basadas en su posición dentro de organización y en recursos que controlan. Primera categoría son familiares directos de El Mencho, que podrían reclamar liderazgo basándose en conexión de sangre, similar a cómo funciona sucesión en monarquías o en negocios familiares. Su hijo, Rubén Oseguera González. El Menchito habría sido sucesor natural, pero está en prisión federal estadounidense, cumpliendo cadena perpetua, entonces está completamente fuera de ecuación. Su esposa Rosalinda González Valencia fue liberada de prisión mexicana en 2025 bajo circunstancias sospechosas y tiene conocimiento profundo de operaciones financieras del cártel a través de su familia González Valencia, que ha lavado dinero del CJNG durante años. Pero es altamente improbable que mujer pueda tomar liderazgo operacional de organización tan violenta y masculinista como CJNG, donde autoridad depende en gran medida de disposición y capacidad de ordenar y ejecutar violencia extrema personalmente. Otros familiares de El Mencho, incluyendo hermanos y sobrinos que han trabajado en diferentes niveles de organización, también podrían intentar reclamar liderazgo basándose en apellido, pero enfrentarán mismo problema de falta de legitimidad operacional si no tienen historial probado de haber comandado operaciones mayores exitosamente. En narcotráfico mexicano, conexión familiar ayuda, pero no es suficiente por sí sola para garantizar lealtad de sicarios y lugartenientes, que solo respetan poder real demostrado a través de éxitos en guerra contra rivales y en generación de ganancias masivas de tráfico de drogas. Segunda categoría de candidatos potenciales son lugartenientes de máximo nivel que comandaban operaciones del CJNG en regiones específicas y que tienen sus propios ejércitos de sicarios leales y sus propias redes de contactos con proveedores de drogas y con compradores. Aunque gobierno mexicano y estadounidense han sido extremadamente cuidadosos de no revelar nombres específicos de líderes de alto nivel del CJNG, que permanecen libres para no alertarlos sobre nivel de inteligencia que autoridades tienen sobre estructura interna del cártel. Analistas de seguridad han identificado varios nombres que circulan consistentemente en reportes de inteligencia como posibles sucesores de El Mencho. Sin embargo, revelar esos nombres públicamente podría poner en peligro tanto a fuentes de inteligencia como a operativos futuros. Entonces, aquí nos enfocaremos en estructura general de poder sin nombres específicos, entendiendo que hay aproximadamente 5 a 7 lugartenientes de nivel suficientemente alto dentro del CJNG, que controlan operaciones en estados clave y que tienen recursos para intentar tomar liderazgo general de organización. Estos lugartenientes regionales típicamente controlan uno o varios estados donde supervisan todo: producción de drogas sintéticas en laboratorios clandestinos, cultivo de marihuana y amapola en áreas rurales, transporte de cocaína desde Colombia a través de rutas terrestres y marítimas, distribución al nivel de calle en ciudades principales, cobro de extorsiones a negocios locales y mantenimiento de ejército de sicarios que protegen territorio contra incursiones de cárteles rivales y que ejecutan órdenes de violencia contra enemigos. Lugarteniente controlando estado como Jalisco o Michoacán, donde CJNG tiene presencia masiva, genera potencialmente cientos de millones de dólares anualmente en ganancias que previamente reportaba a El Mencho y compartía según porcentaje acordado. Pero ahora que El Mencho está muerto, podría simplemente quedarse con todo declarándose independiente del resto de organización. Esta tentación de independizarse es especialmente fuerte para lugartenientes que sienten que han estado subsidiando operaciones de CJNG en otros estados donde cártel está expandiéndose, gastando recursos generados en sus territorios bien establecidos para financiar guerras en nuevos territorios que todavía no generan ganancias suficientes para autofinanciarse.
sin el Mencho forzando redistribución de recursos entre diferentes regiones para beneficio estratégico de largo plazo de organización como un todo. Cada lugarteniente regional tendrá incentivo de maximizar ganancias en corto plazo en su propio territorio sin compartir con otros, lo cual inevitablemente llevará a conflictos cuando lugartenientes en estados más pobres o más disputados demanden apoyo financiero y militar, que lugartenientes en estados más ricos ya no estarán dispuestos a proporcionar. Tercera categoría de actores relevantes en lucha por poder. Después de muerte del Mencho, son cárteles rivales que verán fragmentación del CJNG como oportunidad perfecta para recuperar territorios que perdieron ante CJNG durante años de expansión agresiva de organización bajo liderazgo de El Mencho. El cártel de Sinaloa específicamente tiene motivación masiva para capitalizar en caos interno del CJNG, porque durante última década perdió múltiples plazas importantes ante CJNG y fue desplazado como organización más poderosa de México, humillación que líderes de Sinaloa han estado esperando oportunidad de revertir. Inmediatamente después de muerte de El Mencho, reportes comenzaron a circular sobre movimientos de sicarios de Sinaloa hacia territorios fronterizos entre estados controlados por Sinaloa y estados controlados por CJNG, preparándose para intentar tomar control de plazas estratégicas en momento cuando CJNG está más débil y desorganizado. Pero Sinaloa mismo está en medio de guerra interna brutal entre facción leal a hijos de El Chapo y facción leal a El Mayo Zambada. Después de traición espectacular en 2024, cuando Joaquín Guzmán López entregó a El Mayo a autoridades estadounidenses, entonces capacidad de Sinaloa para ejecutar ofensiva coordinada contra CJNG está limitada por sus propios conflictos internos. Otros cárteles más pequeños, incluyendo restos de Cártel del Golfo, de los Zetas, de Cártel de Juárez y múltiples organizaciones regionales, también intentarán aprovechar debilidad de CJNG para expandirse a territorios que previamente no podían disputar cuando CJNG operaba bajo liderazgo unificado fuerte. El escenario más probable de cómo se desarrollará fragmentación del CJNG durante próximos 6 a 12 meses sigue patrón histórico de lo que ha pasado con otros cárteles mexicanos después de muerte o captura de sus líderes fundadores. Inmediatamente después de muerte del Mencho, hay periodo breve de 1 a 2 meses, donde apariencia de unidad es mantenida por lugartenientes de alto nivel, que intentan coordinar respuesta a amenazas externas de cárteles rivales y de autoridades que intensificarán operativos contra CJNG, esperando capitalizarlo en momento de debilidad. Durante este periodo inicial, es probable que veamos algo similar a Consejo de Líderes, donde 3 a 5 lugartenientes más poderosos intentan gobernar colectivamente tomando decisiones estratégicas por consenso, mientras cada uno consolida su poder en su propia región, preparándose para eventual ruptura. Pero liderazgo colectivo en organizaciones criminales casi nunca funciona a largo plazo, porque incentivos individuales de maximizar poder y ganancias propias eventualmente superan incentivos de mantener unidad organizacional, especialmente cuando no hay mecanismo de enforcement que pueda castigar a miembro que decide romper consenso y actuar independientemente. Entonces, después de periodo inicial de 1 a 2 meses de aparente coordinación, comenzarán a surgir grietas conforme diferentes lugartenientes toman decisiones conflictivas sobre cómo manejar territorios disputados, sobre cómo distribuir ganancias, sobre qué nivel de violencia emplear contra autoridades y rivales, y sobre alianzas con otros cárteles. El primer conflicto serio probablemente surgirá en Guanajuato, estado que se ha convertido en uno de más violentos de México durante últimos 5 años precisamente. Porque CJNG ha estado en guerra brutal contra Cártel de Santa Rosa de Lima, por control de robo de combustible de ductos de Pemex, que genera cientos de millones de dólares anualmente. El Mencho consideraba Guanajuato prioridad estratégica y dedicó recursos masivos a guerra, ahí incluyendo envío de cientos de sicarios desde Jalisco y Michoacán para reforzar células locales.
Pero lugartenientes controlando Jalisco y Michoacán probablemente no estarán dispuestos a continuar subsidiando guerra en Guanajuato, ahora que el Mencho no está forzándolos a hacerlo, lo cual dejará a célula del CJNG en Guanajuato sin suficiente apoyo para mantener control contra rivales locales que aprovecharán debilidad para contraatacar. Cuando célula de Guanajuato pida refuerzos y recursos y sea rechazada por lugartenientes en Jalisco, tendrá tres opciones: rendirse y perder territorio que costó años de guerra sangrienta establecer, buscar alianza con otro cártel que pueda proporcionar apoyo que CJNG ya no proporciona, o declararse independiente del CJNG y operar como organización separada, manteniendo control sobre territorio que ya tiene pero sin compartir ganancias con resto de organización. Cualquiera de estas tres opciones resultará en conflicto porque otros líderes de CJNG verán cualquier movimiento hacia independencia como traición, que debe ser castigada para prevenir que otras células sigan mismo ejemplo. Pero simultáneamente no estarán dispuestos a proporcionar recursos necesarios para prevenir esa independencia, creando situación imposible donde guerra interna se vuelve inevitable. Similar dinámica se repetirá en múltiples estados donde CJNG tiene presencia, pero donde esa presencia depende de subsidios de células más ricas y establecidas en Jalisco y Michoacán. Estados como Veracruz, Colima, Nayarit, Zacatecas, donde CJNG se ha expandido recientemente, pero todavía enfrenta competencia seria de cárteles locales, verán retiro gradual de apoyo del liderazgo central del CJNG, conforme lugartenientes regionales priorizan defensa de sus propios territorios sobre expansión a nuevos territorios. Y este retiro creará vacíos de poder que cárteles rivales llenarán rápidamente tomando control de plazas que CJNG había ganado durante años de expansión agresiva bajo el Mencho. El segundo punto de fractura mayor será sobre alianzas internacionales, específicamente con cárteles colombianos, que suministran cocaína que CJNG transporta y distribuye en Estados Unidos, Europa y Asia. El Mencho personalmente había construido relaciones con líderes de cárteles colombianos durante años de negociaciones y de demostración de capacidad del CJNG para mover volúmenes masivos de cocaína eficientemente, y esas relaciones eran basadas en confianza personal en él, específicamente no en organización como institución abstracta. Ahora que el Mencho está muerto, colombianos tendrán que decidir si continúan trabajando con CJNG o si cambian a otros cárteles mexicanos como Sinaloa, que también están buscando incrementar sus compras de cocaína para capitalizar en debilidad de CJNG. Lugartenientes del CJNG, que manejan operaciones internacionales, competirán entre sí por mantener y expandir relaciones con proveedores colombianos, potencialmente ofreciendo términos más favorables a colombianos, a expensas de otras partes de organización, para asegurar que cocaína continúa fluyendo a través de sus rutas específicas. Esta competencia interna por acceso a proveedores creará resentimiento y conflicto conforme lugartenientes se acusan mutuamente de sabotear intereses de organización para beneficio personal. Y eventualmente resultará en algunos lugartenientes estableciendo relaciones exclusivas con ciertos proveedores, efectivamente dividiendo cadena de suministro de cocaína entre múltiples organizaciones separadas que previamente operaban como un solo comprador unificado. El tercer punto mayor de conflicto será sobre control de laboratorios de producción de fentanilo y metanfetamina, que CJNG opera en Jalisco, Michoacán y otros estados. A diferencia de cocaína, que debe ser comprada a productores en Sudamérica, drogas sintéticas pueden ser producidas localmente en México, usando precursores químicos importados de China, lo cual significa que control de laboratorios y de rutas de importación de precursores es activo extremadamente valioso, que múltiples facciones dentro de CJNG querrán controlar. El Mencho había centralizado operaciones de producción de sintéticos bajo supervisión de lugartenientes específicos en quienes confiaba.
Pero después de su muerte, otros lugartenientes intentarán tomar control de laboratorios, argumentando que deberían tener acceso directo a producción para abastecer sus propias redes de distribución, sin depender de intermediarios que podrían usar ese control como palanca política. Conflictos sobre control de laboratorios probablemente se volverán violentos rápidamente, porque son activos físicos fijos que no pueden ser compartidos fácilmente entre múltiples facciones, y porque generan ganancias tan masivas que quien los controla tiene ventaja financiera enorme para reclutar sicarios y comprar armas dándole superioridad en cualquier guerra interna. Podemos esperar ver ataques entre células del CJNG, donde sicarios de una facción intentan tomar control de laboratorios operados por otra facción, resultando en tiroteos que matarán no solo a criminales, sino también a químicos y trabajadores, que operan laboratorios creando disrupciones en producción que reducirán capacidad total del CJNG de abastecer mercados de drogas sintéticas y crearán oportunidad para cárteles rivales de llenar ese vacío. El cuarto y quizás más importante punto de conflicto será sobre control de Puerto de Manzanillo en estado de Colima, que es uno de puertos más importantes de México y punto de entrada crucial para precursores químicos importados de China, que son usados para producir fentanilo y metanfetamina. CJNG, bajo El Mencho, había establecido control casi total sobre operaciones ilegales en Manzanillo, sobornando masivamente a funcionarios de aduana, a policía portuaria y a trabajadores de puerto que facilitan contrabando de contenedores con químicos sin inspección. Este control sobre Manzanillo era una de ventajas estratégicas más importantes del CJNG sobre cárteles rivales, porque les daba acceso directo y confiable a precursores necesarios para producción de sintéticos, sin depender de intermediarios. Después de muerte de El Mencho, a múltiples facciones dentro de CJNG y cárteles rivales externos intentarán tomar control de Manzanillo sabiendo que quien controla Puerto controla supply chain completo de producción de sintéticos. Esta competencia por Manzanillo probablemente resultará en violencia masiva en Colima, conforme diferentes grupos intentan establecer dominio sobre operaciones portuarias, eliminando competidores a través de asesinatos de sicarios rivales y de funcionarios corruptos que trabajan para facciones opuestas. Colima, que ya es uno de estados más violentos de México per cápita, probablemente verá escalada dramática de violencia durante próximos meses, conforme batalla por Manzanillo se intensifica. El quinto factor complicando sucesión en CJNG es presión intensificada de autoridades mexicanas y estadounidenses que verán periodo inmediatamente después de muerte de El Mencho, como ventana de oportunidad para desmantelar organización antes de que nuevo liderazgo fuerte emerja. Gobierno mexicano bajo presidenta Claudia Sheinbaum ha indicado que combate contra CJNG será prioridad máxima de su sexenio, y muerte de El Mencho le da momentum político para intensificar operativos sin temor de parecer que está simplemente continuando políticas fallidas de administraciones previas. Podemos esperar ver aumento dramático en número de operativos militares contra células de CJNG en próximas semanas y meses, con objetivo específico de capturar o matar a lugartenientes de alto nivel antes de que puedan consolidar poder y tomar liderazgo de organización. Estados Unidos, a través de DEA y de otras agencias de inteligencia, también intensificará presión sobre CJNG, ahora que han demostrado con muerte de El Mencho que pueden penetrar organización exitosamente usando informantes de alto valor. Lugartenientes del CJNG saben que uno de ellos, o alguien muy cercano, traicionó a El Mencho proporcionando información a autoridades. Y esta paranoia sobre quién podría ser traidor creará atmósfera de desconfianza masiva, donde lugartenientes no se atreverán a reunirse personalmente, por miedo de ser entregados, donde comunicaciones serán aún más cautelosas y limitadas de lo que ya eran, y donde cualquiera que parezca estar acumulando poder demasiado rápidamente será sospechado de estar trabajando con autoridades. Esta paranoia paralizará capacidad de CJNG de coordinar operaciones complejas,
y hará más fácil para autoridades capturar líderes individuales que operan cada vez más aisladamente. Predicción específica de timeline de fragmentación basada en patrones históricos de otros cárteles. Durante el primer mes después de muerte de El Mencho, veremos apariencia de unidad con lugartenientes, coordinando respuesta violenta contra autoridades como los 252 bloqueos que organizaron inmediatamente después de su muerte, demostrando capacidad de acción colectiva. Pero esta unidad es superficial y temporal, mantenida por inercia organizacional y por miedo común a amenazas externas, más que por lealtad genuina al liderazgo colectivo. Durante el segundo y tercer mes, comenzarán a aparecer grietas visibles públicamente conforme diferentes células del CJNG se acusan mutuamente de violaciones de acuerdos sobre distribución de territorios o de ganancias, conforme algunos lugartenientes comienzan a actuar independientemente, sin consultar con supuesto liderazgo colectivo, y conforme primeros enfrentamientos violentos entre células del CJNG ocurren probablemente en estados fronterizos donde control siempre ha sido disputado. Estos enfrentamientos iniciales serán racionalizados públicamente como operativos contra traidores o contra infiltrados, pero en realidad serán primera manifestación de guerra interna por poder. Durante cuarto a sexto mes, fragmentación se acelerará dramáticamente, conforme uno o dos lugartenientes más ambiciosos y más poderosos intentan forzar a otros a reconocer su autoridad como líderes únicos del CJNG, mientras otros lugartenientes rechazan esa autoridad y declaran independencia formal o de facto estableciendo sus propias organizaciones con nombres nuevos, pero manteniendo estructura y contactos que construyeron mientras eran parte del CJNG. Para final del sexto mes después de muerte del Mencho, CJNG, como organización unificada, probablemente ya no existirá en forma significativa, habiendo sido reemplazado por 3 a 5 organizaciones separadas, controladas por ex lugartenientes del CJNG, que ahora operan independientemente y que frecuentemente están en guerra abierta entre sí por control de territorios disputados. Y suscríbete ahora porque continuamos analizando futuro del narcotráfico en México, las guerras que vienen, los territorios que cambiarán de manos, y las predicciones que nadie más se atreve a hacer sobre cómo muerte de El Mencho transformará completamente mapa del crimen organizado mexicano durante próximos meses. El impacto de fragmentación del CJNG en violencia general en México será masivo y devastador, porque históricamente periodos de fragmentación de cárteles grandes son periodos de violencia máxima conforme múltiples organizaciones nuevas compiten por establecer control sobre territorios que previamente estaban bajo dominio unificado. Durante el sexenio de Felipe Calderón, de 2006 a 2012, cuando gobierno mexicano ejecutó estrategia de decapitación de cárteles capturando o matando líderes principales, fragmentación resultante causó escalada de violencia de aproximadamente 10,000 homicidios anuales relacionados con narcotráfico en 2007 a más de 20,000 anuales para 2011. Duplicación que resultó directamente de guerras entre fragmentos de cárteles que previamente habían operado como organizaciones unificadas. Con CJNG, que es organización significativamente más grande y más poderosa que cualquier cártel que fue fragmentado durante el sexenio de Calderón, podemos esperar escalada de violencia de magnitud similar o mayor durante próximos 6 a 12 meses, conforme ex células del CJNG pelean entre sí y conforme cárteles rivales aprovechan caos para expandirse a territorios de CJNG. Estados que actualmente ya son extremadamente violentos como Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Colima, verán tasas de homicidio que probablemente excederán niveles actuales que ya están entre más altos del mundo. Y estados que han sido relativamente pacíficos pero donde CJNG tiene presencia significativa verán escaladas dramáticas conforme guerras internas del cártel se expanden geográficamente. El impacto en civiles inocentes será particularmente severo en áreas urbanas donde CJNG y fragmentos competidores cobran extorsiones a negocios pequeños y medianos.
durante periodo de liderazgo unificado bajo el Mencho. Sistema de extorsión, aunque brutal, era al menos predecible, donde negocios pagaban cuota mensual a representante local del CEJNG y a cambio recibían cierto nivel de protección contra extorsiones de otros criminales y contra violencia en general. Pero durante fragmentación, múltiples grupos competidores intentarán cobrar extorsiones de mismos negocios simultáneamente, y negocios que pagan a grupo equivocado serán atacados por grupos rivales como castigo por supuesta lealtad a enemigos. Esta competencia por extorsiones resultará en miles de negocios pequeños siendo quemados, en dueños siendo ejecutados, y en trabajadores siendo secuestrados para ransoms, destruyendo economías locales en ciudades y pueblos de estados afectados. El sector turístico, que es crucial para economía de estados como Jalisco, donde Guadalajara y Puerto Vallarta atraen millones de visitantes internacionales, anualmente también será devastado por violencia aumentada. Durante periodo de control unificado del CEJNG, organización tenía incentivo de mantener violencia relativamente contenida en áreas turísticas porque violencia altamente visible que afecta a turistas extranjeros atrae atención internacional y presión de gobiernos extranjeros sobre gobierno mexicano para tomar acciones contra cárteles. Pero durante fragmentación, diferentes grupos competidores no coordinarán para proteger intereses de largo plazo de industria turística, y en su lugar usarán violencia indiscriminadamente, incluyendo en áreas turísticas para demostrar poder y para intimidar rivales, resultando en incidentes donde turistas son afectados por fuego cruzado o son víctimas de secuestros equivocados que dañarán reputación internacional de destinos turísticos mexicanos durante años. La industria agrícola, especialmente producción de aguacate en Michoacán, que genera miles de millones de dólares anuales, también será severamente afectada porque CJNG, bajo el Mencho, había establecido sistema de cobro de cuotas a productores de aguacate que, aunque costoso, era al menos organizado, permitiendo que producción continuara. Pero fragmentación creará situación donde múltiples grupos intentan cobrar cuotas de mismos productores simultáneamente, donde robos de cargamentos de aguacate se multiplicarán conforme diferentes grupos intentan generar ingresos rápidos, y donde violencia contra productores que se niegan a pagar múltiples cuotas resultará en abandono de huertas y en reducción masiva de producción, afectando no solo economía local de Michoacán, sino también exportaciones a Estados Unidos que dependen de aguacates mexicanos. El impacto en sistema de justicia mexicano será paralizante porque fragmentación del CEJNG multiplicará número de organizaciones criminales, operando simultáneamente, haciendo imposible para autoridades enfocarse en desmantelar organización principal y, en su lugar, forzándolas a responder reactivamente a violencia de docenas de grupos más pequeños. Además, corrupción gubernamental, que CJNG había sistematizado sobornando policías, jueces y políticos en todos niveles, se volverá aún más caótica conforme diferentes fragmentos del CJNG y cárteles rivales compiten por lealtad de mismos funcionarios corruptos, ofreciéndoles sobornos competitivos y amenazándolos con violencia si trabajan para rivales. Esta competencia por control de aparato estatal creará situación donde funcionarios que previamente cooperaban con un solo cártel ahora están atrapados entre múltiples organizaciones exigiendo lealtad exclusiva, resultando en ejecuciones masivas de policías, jueces y políticos acusados por diferentes grupos de trabajar para enemigos. Los cárteles rivales que intentarán capitalizar en fragmentación del CJNG enfrentarán oportunidades y desafíos específicos. Cártel de Sinaloa, que es rival histórico principal del CJNG, verá muerte del Mencho como oportunidad de recuperar territorios que perdió durante última década, conforme CJNG se expandió agresivamente. Pero capacidad de Sinaloa para ejecutar ofensiva coordinada está limitada por su propia guerra interna, entre facción de Chapitos liderada por hijos de El Chapo y facción de Mayos liderada por herederos de El Mayo Zambada. Si estas dos facciones de Sinaloa pueden pausar temporalmente su guerra interna para enfocarse en aprovechar debilidad de CJNG,
Sinaloa podría recuperar control de estados clave como Zacatecas, Baja California, partes de Sonora donde CJNG había establecido presencia durante últimos años. Pero si guerra interna de Sinaloa continúa consumiendo recursos y atención de liderazgo, oportunidad pasará, y fragmentos de CJNG tendrán tiempo de consolidarse antes de que Sinaloa pueda montar ofensiva seria. Cárteles más pequeños como restos de los Zetas en estados de Golfo de México, Cártel del Noreste en Tamaulipas y Nuevo León, Cártel de Juárez en Chihuahua, y múltiples organizaciones regionales en estados como Guerrero, Oaxaca, Veracruz, también intentarán expandirse a vacíos de poder creados por fragmentación del CJNG, resultando en multiplicación de guerras territoriales simultáneas en docenas de estados. Esta fragmentación del panorama del narcotráfico mexicano, en cientos de grupos pequeños compitiendo violentamente, en lugar de puñado de cárteles grandes, dividiendo territorios de manera relativamente estable, es exactamente lo que el gobierno mexicano ha tratado de evitar durante décadas, porque violencia tiende a ser mucho mayor cuando hay fragmentación extrema, que cuando hay oligopolio relativamente estable de pocos cárteles grandes. Sin el rol de gobierno estadounidense, será crucial durante periodo de fragmentación, porque tiene capacidad de influenciar significativamente cómo se desarrolla sucesión en CJNG a través de decisiones sobre cuáles líderes intentar capturar primero y cuáles dejar operar temporalmente. Si DEA y otras agencias estadounidenses deciden enfocarse en capturar o matar a lugartenientes más moderados o más competentes del CJNG, mientras dejan operar a lugartenientes más violentos y menos estratégicos, podrían inadvertidamente crear situación donde fragmentos más violentos emergen como dominantes empeorando situación. Pero si enfoque es en líderes más violentos, permitiendo que líderes más pragmáticos consoliden control, podrían facilitar emergencia de nuevo liderazgo de CJNG, que aunque criminal es al menos menos violento que predecesores. Esta capacidad de gobierno estadounidense de influenciar sucesión, seleccionando objetivos estratégicamente, es controvertida porque implica que Estados Unidos está esencialmente escogiendo ganadores en guerras entre cárteles mexicanos, en lugar de simplemente intentar desmantelar todos por igual. Pero es realidad pragmática de cómo guerra contra drogas funciona cuando recursos son limitados y cuando eliminar completamente todo narcotráfico es imposible. Entonces, objetivo se vuelve minimizar violencia asociada con narcotráfico, incluso si eso significa tolerar existencia de cárteles menos violentos. La posibilidad de intervención militar directa estadounidense en territorio mexicano también aumenta durante periodo de fragmentación, especialmente si violencia resultante comienza a afectar ciudades fronterizas estadounidenses o si flujo de fentanilo a Estados Unidos aumenta dramáticamente. Administración Trump ha amenazado repetidamente con usar fuerza militar para combatir cárteles mexicanos si gobierno mexicano no toma acciones suficientemente agresivas, y fragmentación del CJNG podría ser vista como evidencia de que estrategia mexicana de combate a narcotráfico no está funcionando, justificando intervención más directa. Pero cualquier intervención militar estadounidense en México sería desastre político masivo para ambos países, creando crisis diplomática que podría tomar décadas en reparar. Como entonces, aunque amenazas continúan, es improbable que sean ejecutadas a menos que situación se deteriore mucho más allá de niveles actuales de violencia. El impacto de fragmentación en flujo de drogas a Estados Unidos es difícil de predecir porque depende de cuán rápido fragmentos del CJNG pueden reorganizar cadenas de suministro después de ruptura de organización unificada. A corto plazo, durante primeros 3 a 6 meses después de fragmentación, probablemente veremos reducción en cantidad de fentanilo y metanfetamina llegando a Estados Unidos. Conforme laboratorios de producción son disputados violentamente entre facciones competidoras y conforme rutas de transporte son interrumpidas por guerras territoriales. Esta reducción en suministro podría resultar en aumento temporal de precios de drogas sintéticas en mercados estadounidenses, pero también podría resultar en aumento de sobredosis.
porque cuando suministro es irregular, usuarios tienden a sobredosificarse cuando finalmente obtienen acceso a drogas después de periodo de escasez. A mediano plazo, después de 6 a 12 meses, conforme fragmentos del CJNG se estabilizan y establecen nuevas cadenas de suministro independientes, flujo total de drogas probablemente regresará a niveles similares o incluso superiores a previos, porque competencia entre múltiples organizaciones fragmentadas las incentiva a producir y vender más agresivamente para ganar cuota de mercado. Pero calidad y pureza de drogas probablemente variará más dramáticamente que durante periodo de producción centralizada bajo CJNG unificado, porque diferentes productores tendrán acceso a diferentes calidades de precursores químicos y tendrán diferentes niveles de expertise en producción, resultando en situación peligrosa donde usuarios no saben qué tan potente será el lote específico que están consumiendo, aumentando riesgo de sobredosis. El papel de China como proveedor de precursores químicos usados para producir fentanilo se volverá aún más importante durante fragmentación, porque fragmentos del CJNG competirán por acceso a proveedores chinos que previamente trabajaban exclusivamente con CJNG unificado. Gobierno chino ha sido criticado por permitir que compañías químicas chinas vendan precursores a cárteles mexicanos y ha tomado algunas acciones para regular exportaciones más estrictamente, pero enforcement es débil, y compañías chinas continúan encontrando maneras de exportar precursores, camuflándolos como químicos industriales legítimos. Fragmentación de CJNG multiplicará número de compradores mexicanos intentando establecer relaciones con proveedores chinos, potencialmente aumentando volumen total de precursores, siendo exportados de China a México, a pesar de regulaciones nominales. Las implicaciones geopolíticas de fragmentación del CJNG también son significativas porque CJNG, bajo el Mencho, había establecido presencia en docenas de países internacionalmente, incluyendo operaciones de distribución en Estados Unidos, Canadá o en múltiples países europeos, Australia, Japón, Corea del Sur y otros. Fragmentación de organización matriz en México probablemente resultará en fragmentación de operaciones internacionales, donde células que operaban bajo bandera de CJNG en diferentes países declararán independencia y establecerán sus propias organizaciones locales, o alternativamente, buscarán alianzas con fragmentos específicos de CJNG en México, o con cárteles rivales que pueden proporcionar suministro de drogas. Esta multiplicación de organizaciones mexicanas operando internacionalmente complicará esfuerzos de aplicación de ley en países extranjeros que habían enfocado recursos en monitorear y combatir CJNG como organización unificada, y que ahora tendrán que rastrear docenas de grupos fragmentados con conexiones menos claras al liderazgo en México. La cuestión de si fragmentación de CJNG resultará eventualmente en emergencia de nuevo cártel dominante, que consolidará fragmentos bajo nuevo liderazgo unificado, o si México entrará en era de fragmentación permanente, con docenas de organizaciones medianas compitiendo sin que ninguna logre dominancia clara, es pregunta crucial para futuro de largo plazo de narcotráfico mexicano. Patrón histórico sugiere que fragmentación tiende a ser temporal con nuevas organizaciones dominantes, emergiendo después de periodo de 3 a 5 años de competencia violenta, donde ganadores consolidan poder. Pero patrón también muestra que cada ciclo de fragmentación y reconsolidación resulta en violencia aumentada comparada con ciclo anterior, porque nuevos líderes tienden a ser más jóvenes, más violentos y menos estratégicos que generación previa. Si historia es guía, entonces durante próximos 3 a 5 años veremos emerger 1 o 2 fragmentos del CJNG que lograrán consolidar control sobre territorios más valiosos de organización original, especialmente Jalisco y Michoacán, que son bases históricas de poder, mientras otros fragmentos serán eliminados o absorbidos por cárteles rivales, o se volverán organizaciones marginales, operando en territorios menos valiosos. Los líderes de fragmentos exitosos probablemente serán personas que actualmente son desconocidas públicamente,
lugartenientes de segundo o tercer nivel dentro del CJNG, que tienen suficiente experiencia operacional para comandar organizaciones complejas, pero que son suficientemente jóvenes y ambiciosos para tomar riesgos necesarios durante periodo caótico de fragmentación, para emerger como líderes de nueva generación. Estos nuevos líderes probablemente serán aún más violentos que el Mencho, porque tendrán que establecer reputaciones de brutalidad para imponer control sobre sicarios que no tienen lealtad personal hacia ellos, porque necesitarán aterrorizar poblaciones y autoridades para compensar falta de legitimidad que el Mencho tenía por haber fundado organización, y porque ambiente de competencia extrema durante fragmentación recompensa violencia máxima sobre moderación estratégica. Entonces, aunque muerte de El Mencho parece ser victoria para autoridades a corto plazo, consecuencia de largo plazo podría ser emergencia de nueva generación de líderes criminales que son colectivamente más peligrosos y más destructivos que él fue. De paradoja que ha caracterizado guerra contra drogas en México durante décadas, donde cada victoria de capturar capo principal resulta en situación peor que existía antes de captura. La pregunta más importante que ciudadanos mexicanos ordinarios deben hacerse no es si fragmentación del CJNG resultará en más violencia, porque respuesta a esa pregunta ya es clara que sí resultará, sino cuánto durará esa violencia aumentada y qué pueden hacer para protegerse a sí mismos y a sus familias durante periodo extremadamente peligroso que viene. Para personas viviendo en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima y otros estados donde CJNG tiene presencia fuerte, recomendaciones son: evitar áreas conocidas por actividad de cárteles, especialmente durante noches. No viajar en carreteras federales durante horas de oscuridad, cuando bloqueos y enfrentamientos son más probables. Establecer protocolos de seguridad con familias sobre qué hacer si escuchan disparos o ven vehículos sospechosos. Y considerar seriamente reubicación temporal a ciudades más seguras o a otros estados, si tienen medios económicos para hacerlo. Para dueños de negocios pequeños que son objetivos principales de extorsiones, dilema es particularmente difícil, porque pagar extorsiones alimenta sistema criminal, pero no pagar puede resultar en violencia contra negocio o contra familia. Durante periodo de fragmentación, cuando múltiples grupos intentan cobrar extorsiones, estrategia menos mala probablemente es pagar al grupo que parece tener control más fuerte sobre área específica, mientras documenta cuidadosamente todas interacciones con criminales, de manera que si situación cambia y autoridades eventualmente toman control, puede proporcionar evidencia sin poner en peligro propio negocio o familia. Pero realidad es que no hay estrategia completamente segura cuando, operando negocio en territorio controlado por cárteles y muchos empresarios, simplemente cerrarán negocios y emigrarán a áreas más seguras o a otros países si tienen posibilidad de hacerlo. Para autoridades mexicanas, especialmente gobierno de Claudia Sheinbaum, que asumió presidencia apenas meses antes de muerte de El Mencho, desafío es masivo, porque fragmentación del CJNG ocurre en momento cuando gobierno todavía está estableciendo sus propias políticas de seguridad, y cuando no tiene track record establecido que pueda usar para generar confianza de población de que puede manejar crisis. Gobierno tendrá que tomar decisiones difíciles sobre si priorizar capturas de líderes de fragmentos del CJNG, arriesgando fragmentación adicional, o si enfocarse en proteger poblaciones civiles y infraestructura crítica, aceptando que cárteles continuarán operando, pero intentando minimizar violencia que afecta a inocentes. Estrategia. Probablemente será híbrida, donde fuerzas federales continúan persiguiendo líderes de alto nivel de fragmentos más violentos, mientras simultáneamente despliegan fuerzas en ciudades principales para prevenir violencia urbana masiva y proteger infraestructura como puertos, aeropuertos, instalaciones de Pemex que son objetivos estratégicos de cárteles. Pero recursos de gobierno mexicano son limitados y no pueden estar en todas partes simultáneamente, especialmente cuando violencia se multiplica geográficamente, conforme fragmentos del CJNG pelean en docenas de estados simultáneamente.
entonces habrá inevitablemente áreas donde gobierno simplemente no puede proporcionar protección adecuada y donde poblaciones quedarán a merced de grupos criminales competidores. El papel de Fuerzas Armadas mexicanas, específicamente Ejército y Marina, será expandido durante periodo de fragmentación porque policías locales y estatales en muchas áreas están demasiado infiltradas por corrupción o demasiado intimidadas por amenazas de cárteles para ser efectivas contra organizaciones criminales de nivel de fragmentos de CJNGE. Pero militarización de seguridad pública, aunque necesaria a corto plazo, tiene consecuencias negativas de largo plazo porque soldados no están entrenados para policía comunitaria y tienden a usar tácticas más agresivas que policías civiles deberían usar, resultando en violaciones de derechos humanos que alienan poblaciones que gobierno está tratando de proteger. PUMA, además, uso extenso de militares para seguridad pública, distrae de misión principal de militares de defender soberanía nacional y crear capacidad operacional que gradualmente se erosiona conforme recursos son desviados a combate contra narcotráfico. El costo económico de violencia aumentada durante fragmentación será masivo no solo en términos directos de destrucción de propiedad y pérdida de productividad, pero también en términos de inversión extranjera, que México perderá conforme percepción internacional de seguridad se deteriora. México ha estado intentando atraer manufactura que está saliendo de China, como parte de nearshoring, donde compañías estadounidenses y otras buscan establecer instalaciones de producción más cerca de mercados principales. Y estados como Jalisco, Guanajuato, Nuevo León han sido beneficiarios principales de esta inversión durante últimos años. Pero si violencia en estos estados se dispara conforme fragmentación del CJNGE progresa, compañías extranjeras cancelarán planes de inversión y potencialmente cerrarán instalaciones existentes, reubicándose a estados más seguros o a otros países completamente, resultando en pérdida de decenas de miles de empleos y de miles de millones de dólares en inversión que México necesita desesperadamente para desarrollo económico. El impacto social de largo plazo de fragmentación será normalización adicional de violencia extrema en sociedades de estados afectados, especialmente para generación joven, que crecerá viendo ejecuciones, bloqueos, tiroteos como parte de realidad cotidiana, en lugar de como aberraciones excepcionales. Esta normalización de violencia tiene efectos psicológicos profundos en poblaciones, creando trauma colectivo que afecta salud mental de millones, que erosiona confianza en instituciones y en futuro, y que hace que jóvenes vean participación en actividades criminales como opción racional de carrera porque perciben que el sistema legal no funciona y que única manera de tener poder y seguridad económica es a través de asociación con organizaciones criminales. Romper este ciclo de normalización de violencia y criminalidad requiere no solo mejorar seguridad física, sino también proporcionar esperanza de futuro mejor, a través de oportunidades educativas y económicas que actualmente no existen para vasta mayoría de jóvenes mexicanos en estados afectados por narcotráfico. A predicciones específicas verificables de eventos que probablemente ocurrirán durante próximos 6 meses después de muerte de El Mencho, basadas en análisis de patrones históricos y de estructura actual de poder dentro del CJNG. Dentro de 2 semanas veremos primer enfrentamiento público entre células del CJNG en Guanajuato o en Michoacán, donde ambos grupos reclaman estar actuando bajo autoridad del liderazgo central del CJNG, pero en realidad están peleando por control de plaza específica. Dentro de un mes veremos captura o muerte de al menos uno de lugartenientes de nivel alto del CJNGE por autoridades mexicanas con asistencia de inteligencia estadounidense, mientras gobierno intenta capitalizar en caos interno de organización. Dentro de 2 meses veremos primer ataque mayor de Cártel de Sinaloa contra territorio controlado por CJNG en Zacatecas o en Baja California, intentando recuperar control de plazas que perdieron durante últimos años. Dentro de 3 meses, veremos anuncio público de formación de nuevo cártel, compuesto de exmiembros del CJNG, que declaran independencia formal
y adoptan nombre nuevo mientras mantienen control sobre territorio específico en Michoacán o en Jalisco. 5 dentro de 6 meses, veremos escalada dramática en tasa de homicidios en Jalisco, específicamente con aumento de al menos 30 a 40%, comparado con niveles actuales conforme guerra interna del CJNG se intensifica. Estas predicciones son basadas en análisis racional de incentivos de actores relevantes y de capacidades que tienen, pero obviamente hay incertidumbre significativa, porque futuro depende de decisiones de individuos específicos que pueden actuar de maneras no predecibles y de eventos aleatorios que podrían alterar trayectorias esperadas. Pero dirección general hacia fragmentación y hacia violencia aumentada es casi inevitable dado estructura de poder que existía dentro de CJNG y dado ambiente competitivo de narcotráfico mexicano, donde debilidad de organización principal es inmediatamente explotada por rivales. La lección más importante que debemos extraer de muerte del Mencho y de fragmentación inevitable que seguirá es que estrategia de decapitación de cárteles, capturando o matando líderes principales, aunque produce victorias simbólicas satisfactorias a corto plazo, frecuentemente resulta en consecuencias de largo plazo, que son peores que situación que existía antes de captura. Esta paradoja ha sido observada repetidamente durante décadas de guerra contra drogas en México, pero gobiernos continúan persiguiendo misma estrategia, porque alternativa de tolerar existencia de cárteles grandes, operando bajo liderazgo estable, es políticamente inaceptable, incluso si resultaría en menos violencia total. Hasta que haya cambio fundamental en aproximación a política de drogas, ya sea a través de legalización o regulación que elimina mercado negro que sostiene cárteles, o a través de enfoque en reducción de daño en lugar de eliminación de cárteles, México continuará experimentando ciclos repetitivos de consolidación de cárteles bajo líderes fuertes, decapitación de esos líderes por autoridades, fragmentación violenta resultante, y eventual reconsolidación bajo nueva generación de líderes, que son colectivamente más violentos que generación previa. Y eso es exactamente lo que va a pasar ahora con muerte del Mencho. Fragmentación brutal del CJNG durante próximos 6 a 12 meses, con violencia que excederá niveles que México ha visto durante última década. Eventual emergencia de 1 o 2 fragmentos dominantes, que consolidarán control sobre territorios más valiosos durante próximos 2 a 3 años, y aparición de nueva generación de líderes jóvenes violentos ambiciosos, que construirán sobre fundación que el Mencho estableció, pero que serán aún más brutales y más destructivos que él fue, porque tendrán que establecer sus propias reputaciones de terror para imponer autoridad. Y eventualmente, uno de estos nuevos líderes será capturado o muerto por autoridades mexicanas, con asistencia de inteligencia estadounidense en operativo, que será celebrado como victoria mayor. Y ciclo completo se repetirá nuevamente con fragmentación y reconsolidación, que cada vez resulta en niveles más altos de violencia, que afecta cada vez más profundamente tejido social de México. Descansa en paz. El Mencho no porque mereces paz después de 15 años de violencia extrema que ordenaste contra miles de personas inocentes, sino porque tu muerte marca inicio de periodo, que será aún peor que era de violencia que dominaste. Periodo donde México verá niveles de fragmentación y caos, que harán que incluso tu reinado brutal parezca ordenado en comparación. Los 3 hombres sentados en habitaciones diferentes que recibieron noticia de tu muerte, y que pensaron, ahora es mi oportunidad. Pronto descubrirán que tomar tu lugar no es oportunidad sino maldición. Porque ninguno tiene capacidad de mantener unido imperio que construiste, y todos terminarán muertos o en prisión dentro de años después de haber causado sufrimiento masivo, en intentos fútiles de llenar vacío que dejaste. Y México continuará sangrando mientras políticos en Ciudad de México y en Washington celebran victorias simbólicas de capturas de capos, mientras ignoran realidad de que estrategia que persiguen desde hace décadas ha fallado completamente. Y continuará fallando hasta que tengan coraje político de admitir ese fracaso y de intentar aproximación fundamentalmente diferente al problema de narcotráfico que ya no puede ser ignorado ni militarizado.
sino que debe ser entendido como problema de salud pública y de desarrollo económico, que requiere soluciones que van mucho más allá de simplemente matar o capturar narcotraficantes uno tras otro, en ciclo interminable, que no tiene fin a la vista. Las señales que debemos vigilar durante próximas semanas para confirmar que fragmentación está ocurriendo según predicciones, incluirán reportes de enfrentamientos entre células del CJNG en estados donde previamente operaban coordinadamente, aparición de narcomantas firmadas por grupos con nombres nuevos reclamando territorios específicos, aumento súbito en homicidios en ciudades específicas de Jalisco y Michoacán, especialmente de personas identificadas como miembros del CJNG, capturas de lugartenientes de nivel medio del cártel que anteriormente habrían sido protegidos por estructura de seguridad unificada, pero que ahora están expuestos por caos interno. Y cambios en patrones de extorsión donde negocios reportan ser contactados por múltiples grupos diferentes, reclamando autoridad sobre misma área. Estos signos serán evidencia visible de procesos internos de fragmentación que ya están ocurriendo pero que todavía no son completamente aparentes a observadores externos. Para periodistas cubriendo narcotráfico en México, muerte de El Mencho y fragmentación subsecuente del CJNG presentan oportunidad de reportaje crucial, pero también riesgo masivo. Porque cárteles durante periodos de fragmentación son especialmente paranoicos sobre cobertura mediática, que podría revelar información sobre ubicaciones de líderes o sobre debilidades operacionales que rivales podrían explotar. Múltiples periodistas mexicanos han sido asesinados durante últimos años por cárteles que los acusaban de trabajar para rivales o de revelar información sensible. Y ese riesgo se multiplica durante fragmentación, cuando múltiples grupos compiten por controlar narrativa pública. Periodistas que continúan cubriendo narcotráfico a pesar de riesgos merecen reconocimiento como algunos de profesionales más valientes del mundo, operando en uno de ambientes más peligrosos imaginables para ejercer libertad de prensa. Y finalmente para audiencia internacional, especialmente en Estados Unidos, que consume drogas producidas y traficadas por CJNG, y fragmentos que emergerán. Muerte de El Mencho y fragmentación de su organización deben ser entendidas no como victoria en guerra contra drogas, sino como evidencia de fracaso fundamental de aproximación prohibicionista que ha dominado política de drogas durante más de 50